al hablar Él. Somos uno contigo, Señor. Señor, sí te damos gracias que en esta tierra, entre la humanidad, sí existe tal libro, el Evangelio de Juan. Es demasiado misterioso, excelente y maravilloso. Y tú puedes hablar estas palabras, solo tú puedes juntar todas esas palabras y ponerlas por escrito. Esta es la evidencia más fuerte de que en el universo sí hay un Dios. Si no hubiera Dios, ¿quién pudiera escribir este libro? ¿Quién pudiera escribir estas palabras misteriosas? Sobre todo estos 4 capítulos, 14 a 16 más el capítulo 17. Demasiado misterioso. Demasiado misterioso. Oh, ¿quién pudiera soñar esto? ¿Quién podría hablar esto? Señor, confiamos en ti. No tan solo eso, sino que, Señor, sin ti, sin tu presencia, sin tu unción y tu inspiración, nosotros ni siquiera pudiéramos entender esta palabra. Nunca pudiéramos interpretar esta palabra como son, pero gracias, Señor, de que al final, a la consumación de esta edad, tú has liberado todos los puntos a nosotros. No somos dignos, Señor. Somos perros muertos sin ti, Señor. Señor, ¿qué podemos ser? Gracias por tu misericordia, tu gran misericordia. Oh, la bendición maravillosa y la presencia querida y dulce y la unción. Señor, habla. Estamos aquí escuchando y estamos abiertos a ti. Gracias, Señor. Amén. Antes de entrar en el mensaje, yo le voy a dar a Manuel Yao esta... ¿Qué? Nos voy a pedir al hermano, te pido que la abras y lee la palabra que yo he escrito allí. A mi querido hermano Emanuel, Cristo es poderoso en ti. 2 Corintios 13:3, hermano Witness-Lee, Anaheim, julio 19, 1996. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta noche sabían que en el Nuevo Testamento sí hay tal versículo? 2 Corintios 13, versículo 3, que dice, Cristo para ti no es débil, sino poderoso en ti. El que sabía de ese versículo antes de esta noche, levante la mano. Muy pocos. En particular le cité este versículo al hermano. Dice que Cristo es poderoso en Emmanuel Yao. Muy bien. Esta noche, como ya oré, hemos llegado a 4 capítulos de la palabra santa. Los 4 capítulos, vaya, mucho más allá de nuestra capacidad de poder entender estos capítulos. Yo diría de nuevo yo estuve con los hermanos británicos. Saben que ustedes que ellos eran
famosos en cuanto a que conocían la Biblia y eran los mejores maestros de la Biblia de entre todos los cristianos. Yo estuve con ellos por 7 años y medio. Les escuché hablar de Juan. Me impresionaron con Juan solo con 2 puntos. Juan 3:16, Dios, por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros no perezcamos. Número 2, Juan 13, el Señor dice, te doy un nuevo pacto que deben amarse los unos a los otros. Y yo ya les di el ejemplo, dijo el Señor, les voy a lavar los pies y todos deben hacer lo mismo. Esos son los 2 puntos con que me impresionaron los hermanos británicos. ¿Y qué del capítulo 1? No. ¿Y el capítulo 14? 15, 16, 17, nada. Nada. Debido que al 14 al 16, estos 3 capítulos son los más misteriosos, el hablar más misterioso orgánicamente por el Señor a sus discípulos. Por la noche en que fue traicionado y arrestado. Antes de eso. Antes de su crucifixión. Esa crucifixión ocurrió el siguiente día. Y después de su largo discurso de este hablar misterioso, ofreció una oración a Dios, diciendo, Padre, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. A partir de ese momento, la glorificación de Cristo, Él oró por la unidad de los creyentes. El tiempo es corto. Aún así, todavía quisiera abarcar estos 4 capítulos, 3 acerca del hablar y 1 acerca de la oración del Señor. Número 1. Ven que el tema de este mensaje, mensaje 10, es el organismo del Dios triuno procesado y consumado, organismo, y la unidad de los creyentes incorporada a la unidad del Dios triuno. Sí existe tal incorporación en este universo. Dos unidades incorporadas en una sola. Bien. Número romano 1. El organismo del Dios triuno procesado y consumado. Organismo. Según mi entendimiento, un organismo, tal como un árbol, es una estructura para poder contener la vida interior para el desarrollo de esa misma vida interior. Entonces, tal cosa es un organismo de la vida interior. ¿Tengo razón? Y hoy día, la iglesia, ¿verdad? Los llamados de Dios se reúnen, se congregan para ser tal cosa. Como es una estructura de contener al Dios invisible que es vida, para que Él se desarrolle y se exprese a sí mismo como vida.
Entonces, la iglesia es un organismo, tal como mi propio cuerpo. ¿Se fijan? Nuestro cuerpo humano es un organismo, no un robot. Aquí estoy, ¿me ven? Mi cuerpo es mi organismo que me contiene a mí para que yo pueda ser desarrollado y expresado, ¿verdad? En cuanto a mi vida. Estoy vivo. El cuerpo de Cristo es exactamente como nuestro cuerpo. Un organismo del Dios triuno procesado y consumado. Hoy día, la iglesia es un organismo para contener a Dios. No el Dios original, sino que el Dios procesado y consumado. ¿Cierto? Esto es conforme al estudio intrínseco que hemos tenido por años. Llegamos a esta conclusión. El Dios triuno procesado, su organismo. A mayúscula, Juan 14, 16. Es un largo discurso que dio Cristo a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. En cuanto a qué, en dicha ocasión habló del resultado. Escuchen, el resultado de ser glorificado por el Padre con la gloria de este, es decir, el Padre. La glorificación de Cristo por el Padre con la gloria del Padre resulta en estos 3 capítulos. Sin la glorificación de Cristo, estos 3 capítulos jamás pudieran estar allí. Me gustaría decirles lo siguiente. En el Nuevo Testamento solo hay solo hay 2 pasajes que hablan de la Trinidad Divina clara y definitivamente. La primera, o el primer pasaje, todos sabemos, es Mateo 28, 19, bautizándolos a las personas, es decir, en el nombre singular del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo nombre. 3 en 1. Allí la Trinidad es mencionada en su nombre. El segundo pasaje se encuentra en Juan 14. En estos cuantos versículos, capítulo 14, versículos 16 al 20, son 5 versículos. Allí tenemos al Padre mencionado claramente, no el nombre, sino la persona. Y también tenemos el Hijo y el Espíritu. En Mateo se encuentra ahí el Dios Trino en nombre, pero aquí en Juan 14 es el Dios Trino en su persona, en persona. Así que yo oré, ustedes escucharon. Permítanme decirles, sin esta Biblia, nadie podría convencer de que hay un Dios en el universo. Aunque tuviera los cielos y la tierra como evidencia de la presencia de Dios, la existencia de Dios, y hubiera milagros
pero les aseguro que eso a mí no me convencieran. No me convencerían. Lo que me convence al máximo de que hay un Dios es la Biblia. Y sobre todo Juan. Sin Dios, usted dígame, ¿quién puede escribir este libro? ¿Quién puede hablar este tipo de palabras? ¿Quién? ¿Quién puede? En versos bien sencillos, en palabras bien sencillas, la palabra es Dios. El verbo se hizo carne. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bien sencillo. No obstante, el contenido, ¿quién lo puede hablar? ¿Quién está capacitado de hablar esto? ¿Cierto? Y luego llegamos al capítulo 14. ¿Quién puede escribir estos 5 versículos? Yo le pediré al Padre, rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Eso es el Espíritu de realidad que vendrá para estar con vosotros y aún en vosotros. Y en aquel día conoceréis que yo soy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Díganme ustedes, ¿quién puede hablar estas palabras? A pesar de quien sea, el que puede hablar esto, ciertamente debe ser Dios. Piensen en esto, piénsenlo. El mejor, casi la filosofía más elevada es la de Confucio. Vaya, demasiado superficial. Demasiado superficial. No hay comparación. Demasiado superficial. Pero aquí hay una palabra sencilla y sin embargo el contenido es demasiado y demasiado misterioso. Y demasiado excelente. Vaya. Yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Otro consolador indica que él, el que habla, era el primer consolador. Pero los dos consoladores son una sola persona en diferentes etapas. El primer consolador era Cristo como carne en su encarnación, en la etapa de su encarnación, ¿verdad? Él era un consolador, él consolaba a Marta, consolaba a aquella mujer pecaminosa y también al hombre ciego. ¿Cuánto consoló a Pedro y a Juan y a Jacobo? Pero todo eso en la carne, por fuera de ellos, entre ellos, con ellos, nunca estando en ellos, todavía no. El Espíritu, no había Espíritu todavía en aquel entonces. Luego, Él fue hecho el segundo consolador. ¿En qué etapa? En la etapa de Cristo como el Espíritu vivificante, ¿cierto? Esto es en la etapa de su inclusión. 2 etapas, ¿cierto? Una persona en 2 etapas, llegando a ser 2 tipos de personas, 2 clases de personas, ¿cierto? Vaya. Él
era en la carne, o estaba en la carne, o más bien yo diría, Él era como carne. Él estaba allí como carne con los discípulos, entre ellos, caminando junto con ellos, viviendo con ellos, comiendo con ellos. Sin embargo, nunca entró en ellos y ellos nunca entraron en Él en aquel entonces. Él no podía decir yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Cierto? Pero luego dijo en Juan 14, yo rogaré al Padre que os dé otro consolador. Yo estaré en otra etapa, en la etapa de mi inclusión. Ya no yo como carne, sino que de hoy en adelante yo como el espíritu vivificante, el espíritu de realidad, el que vendrá, no para estar únicamente con vosotros, sino que en vosotros. Y también vendrá un día, y en ese día yo seré resucitado, yo seré glorificado. En esa glorificación, vaya, yo estaré o seré el Espíritu. Yo seré el Espíritu en mi Padre. Vosotros estarán en mí. ¿Por qué? Porque serán regenerados por mí como el Espíritu. Así que estarán en mí y yo en vosotros. Maravilloso. ¿Qué etapa es esta? Esta es la etapa no de la carne, sino la etapa del Espíritu. No la etapa de Cristo como carne, o la carne, sino que la etapa de Cristo como el Espíritu todo inclusivo y dador de vida. ¿Cierto? Todos tenemos que ver esto. Bueno, avancemos. El fruto es una entidad divina y humana constituida no solo un organismo, sino una clase de constitución. Parece que constitución es muy cerca a organización, pero esto no es organización. Esta clase de constitución es orgánica, necesita vida. ¿Se fijan? Necesita o requiere de la vida divina y también requiere de la vida humana transformada con la vida divina. Estas dos vidas constituidas juntas llegan a ser la constitución divina y humana del Dios triuno procesado y consumado, y sus elegidos regenerados, transformados, conformados y glorificados como organismo de esta constitución. Es un organismo del Dios triuno procesado y consumado. Tienen ustedes que estudiar Juan 14 a partir del versículo 7 hasta el 20. Estudien esos. Estudienlo 20 veces por lo menos, palabra por palabra. El 1, el Padre está corporificado en el Hijo, pues ambos moran mutuamente el uno en el otro. El Padre no únicamente está corporificado en el Hijo, sino que el Padre y el Hijo coinheren, moran mutuamente el uno en el otro, porque el Hijo dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí.
Esto es morar mutuamente, coinerer, no, moran mutuamente, no nomás coexistir, sino que moran mutuamente el uno en el otro, sino que coexistir mutuamente el uno en el otro. ¿Quién entiende esto? Pero es un hecho. Hoy entendemos un poco, ¿por qué? Porque Cristo es en mí y yo soy en Él. Yo sé de la historia de la versión del chino, la mejor versión, el mandarín, cuando los misioneros extranjeros de Inglaterra hicieron la traducción, no tenían la manera en el chino de traducir en Cristo, porque en el chino nunca dicen en, nomás dicen by, por medio de, a través de. Entonces ellos inventaron, mejoraron el chino hablado. Ellos inventaron este término en Cristo, que el que acaban de escuchar. En Cristo, en Cristo. ¿Cómo puede Cristo ser algo en el cual podemos estar dentro de? Y yo sí creo, yo ciertamente estoy seguro de que yo estoy en Cristo. Y Él está en mí, así que los dos moramos mutuamente el uno en el otro. ¿Qué de ustedes? Yo creo que todos pueden gritar, yo también, aleluya. Somos personas en Cristo y en nosotros mora Cristo. Nosotros en Él moramos mutuamente el uno en el otro. Confucio nunca puede hablar tal palabra. No existe tal cosa. No existe tal cultura. Pero en el universo sí existe esta cultura divina y humana y divina. Hoy día nosotros, los cristianos genuinos, hemos llegado a ser los maravillosos y curiosos y excelentes personas. ¿Dónde están tus colegas en tu oficina? Han de decir a ellos, ¿qué le pasó a ¿qué le pasó a Pedro Harvey? Hasta, aunque no te preguntan abiertamente, pero en su corazón se han de preguntar, ¿quién es? ¿Qué pasó? ¿Quién es este hombre? Porque usted vive de manera divina y humana y vive una vida que es una vida divina y humana. ¿Cierto? Hoy día estamos aquí bajo este entrenamiento, no para enseñarles la Biblia. El conocer la Biblia no significa nada de esa manera superficial, de esa manera humana. Pero entrenándolo a usted a tomar el camino divino y humano, la manera divina y humana, ¿cierto? Constituido del Dios Trino procesado y consumado y sus elegidos regenerados, transformados, conformados y glorificados como organismo del Dios Trino procesado y consumado. Número uno, el Padre está corporificado en el Hijo, pues ambos moran mutuamente el uno en el otro y es exhibido entre los creyentes. Número dos, el Hijo se hace real en el Espíritu en el Espíritu. El Padre está corporificado en el Hijo y el Hijo se hace real en el Espíritu a fin de morar en los creyentes. Los tres, el Padre, Hijo y Espíritu son uno. Entonces ellos moran
en nosotros. Así que ahora 4 en 1, no 3 en 1. Yo enseñé esto hace años que él se incluye entre el Dios triuno. Ahora Él es el cuarto Dios, decía la gente. Ahora 4 en 1, porque Él dijo 4 en 1. Pues eso es diabólico. Esa palabra salió del infierno. Esa. Pero, en un sentido es cierto. No tiene nada más decir que Dios triunó y nosotros somos 4 en 1. El Padre está corporificado en el Hijo se hace real en el Espíritu y los tres, ellos, están en nosotros. Esto no nomás es 3 en 1, sino que también 4 en 1. Pero no le llamamos la Trinidad a los 4 triunos divinos, perdón. Aquí tenemos divino y humano, una constitución divina y humana. Los dos se unen, se mezclan y se incorporan. No nada más es divino, sino que también humano. Así que esto es maravilloso. Esta es mi enseñanza. Esta no es mi enseñanza, esta es mi interpretación de la palabra santa conforme a la palabra santa exactamente, intrínsecamente. Luego, número 3. En esta entidad, Dios el Padre es la fuente, Dios el Hijo el elemento y Dios el Espíritu la esencia. Y los creyentes son sus constituyentes. Nosotros somos los constituyentes, no somos la fuente ni el elemento ni tampoco la esencia. Cada sustancia tiene su fuente, su origen, y cada sustancia tiene su elemento, y cada elemento tiene su esencia. Así que la esencia es la parte más interna de todo, del elemento. Y el elemento es la realidad de esa sustancia. Y esa sustancia tiene su origen. Dios es el origen, el Hijo es el elemento y el Espíritu es la esencia. Nosotros, los creyentes, somos solo los constituyentes, conteniendo el origen, el elemento y la esencia. Aleluya. Aquí en esta tierra sí existe tal constitución, ¿cierto? Si usted va a cualquier diccionario, no te pueden dar tal definición porque no saben tal idioma, porque no conocen en todo el universo, no saben que existe tal cultura. Estamos aquí como una cultura particular, lo humano mezclado con lo divino. Lo divino que incorporado con lo humano. Un tipo de constitución divino y humano. Una clase de constitución divina y humana. Ahora los creyentes son sus constituyentes. Se expresa como sigue, letra A, 3A, como la casa del Padre en la cual Él puede morar, lo cual se refiere a
Tal bosquejo no es fácil de leer. Se expresa dos puntos. A como la casa del Padre en la cual le puede morar, la cual se refiere a, luego dos puntos. Luego número entre medio paréntesis. Cuatro puntos, subpuntos bajo esa casa del Padre para decirnos que esta casa del Padre número uno es la familia divina donde los hijos nacen de Dios. Aún en el idioma chino, la palabra Chia House significa esa casa y también significa esa familia. Eso, ¿cuántos tienes en tu familia? Su familia y su casa tenían 8 personas. Esto es bíblico. Cha quiere decir casa y cha también quiere decir la familia. La misma palabra. Número 2, en medio paréntesis. La familia divina donde los hijos nacen de Dios. Betel, la casa de Dios, el lugar donde la escalera celestial trae el cielo a la tierra y une la tierra con el cielo. Vaya. Se mete uno en el bosque. Ahora el 3 también se expresa o se refiere a el templo de Dios. El templo de Dios, su casa, la cual era Cristo mismo antes de resucitar, solo él mismo, solo, y de ser después de la resurrección fue ensanchado el templo con los creyentes mediante la resurrección. Todo el bosque aquí. Perdónenme, no tengo otra palabra que introducir. Solamente les traigo a este bosque. Demasiados árboles que están aquí. Pero ¿qué puedo hacer? Bueno, número 4, medio paréntesis. Se refiere a una morada mutua donde habitan el Dios triuno y los creyentes edificados por el Padre. Ellos edifican esta morada mutua para el Dios triuno y los creyentes. Se edifica por el Padre y el Hijo. ¿Quién edifica esta morada mutua? ¿El Padre? Y el Hijo. ¿Y el Espíritu dónde está? Tiene que decir, el Espíritu estaba ya allí ya de antemano. El Espíritu mora dentro de esta morada y el Padre y el Hijo vinieron ¿para qué? Para fortalecerla, para completarla, para edificarla completamente, para la morada mutua del Dios triuno y sus elegidos transformados. Escuchen, la cual tiene su consumación en la Nueva Jerusalén, otro árbol grande. ¿Cuántos árboles hay aquí? Hermanas, tal vez ustedes digan, El hermano Rick, él es un médico. ¿Estás claro en cuanto a esto, hermano? ¿En verdad claro? Es expresado en 4 maneras. Bueno, de todos modos, tenemos que avanzar. ¿Dónde está?
Ahora estamos en la B minúscula, como la vid, primeramente como la casa del Padre, y ahora como la vid del Hijo que se extiende para expresar al Padre. El Padre necesita una morada, esa es la casa. El Padre eh, necesita una extensión para que expresarlo, así que necesita una vid con muchos pámpanos para que se extienda la vida interior, la vida que está dentro de ella, por medio de llevar fruto. Y somos los pámpanos de ese árbol, de esa vid. ¿Pueden ustedes darse cuenta de que hoy todos ustedes son pámpanos del Dios triuno? Aleluya, pámpanos. El mejor árbol en el universo es la vid, porque la vid no es un pino. El pino se extiende hasta los cielos, nadie lo puede tocar. Pero la vid es una cosa que se extiende sobre la tierra. No tienes que estar muy alto, sino que solo así, bajo. No disfrutas la vid. La vid. En Inglaterra me llevaron a ver la vid de la reina, una gran vid en un contenido, un almacén de vidrio. Fui y lo vi. Y luego me preguntaron, ¿qué tal de esta vid? Les dije, demasiado pequeño. Yo he visto una más grande, les dije. Yo he visto una vid más grande que se extiende por todo el globo terráqueo, por alrededor del globo terráqueo 3 o 4 veces todo el día. Una gran vid que he visto. No la vid de la reina, sino la vid del rey. No han visto tal vid. Yo dije y todos se rieron de mí. Usted es una persona particular. Pues yo dije, yo no soy particular, pero mi vida es particular. La de ustedes no importa nada, no significa nada esa vida. El que ha visto, el que ha estado ahí, creo que yo, no lo ha visto, dice yo, no te importa esa vida. ¿Eh? Pues olvídate de esa vida. Bien. La vida del Hijo que se extiende para que sea el Padre, 2 puntos, uno con medio paréntesis, una unión orgánica del Hijo como vid con sus creyentes como pámpanos. Una unión orgánica. A Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Número 2, lleva fruto para la glorificación del Padre, es decir, para la expresión del Padre como la fuente y el labrador de esa vid. El que cuida de la vid. El Hijo es la vid y el Padre es el labrador. El que cuida esa vid. Y sin embargo, el labrador necesita de la vid para que lo extienda a él, por medio de los pámpanos de la vid, que somos nosotros. Les digo de nuevo, solo el mismo Dios puede componer tal libro. Mayúscula C, B como la vid del Hijo, y luego la C mayúscula como el niño del Espíritu para su mover. El Padre necesita una casa, necesita una vid para extenderlo, pero el Espíritu se está moviendo siempre, necesita un niño para poderse mover.
A pesar de cuántos árboles, nada se mueve allí. Pero si tienes un hijo, un niño, se mueve, siempre, todo el día se mueve. Salta en el sofá y tira tus estudios vida, te los tira. Muchos movimientos del niño. Me encantan mis nietos, pero temo. Mi esposa y yo siempre estamos conscientes, estamos alertas. Cuando vienen los nietos, decimos, ya llegó el ejército destructor. Guardamos todas las cosas que están en el escritorio, nos juntamos y ellos vienen a jugar para hacer cosas con cualquier cosa sin tener algo en la mesa. De otra manera, todo lo quebrarían. Cuanto más quiebran, más contentos están. Para moverse se necesita un niño. Y más adelante ya lo verán. Este niño, ¿quién es ese niño? ¿Saben? Este niño es el nuevo bebé que crece para llegar a ser el nuevo hombre. Él es el nuevo hombre. ¿Y quién es el nuevo hombre? Qué curioso. El nuevo hombre es Cristo. Cristo en el nuevo hombre es todo y en todo. Es todos los miembros en el nuevo hombre y está dentro de los miembros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está rotando. Así que aquí dice que este niño, número uno, fue creado por Cristo. Por un lado, nació por el Espíritu, pero por otro lado fue creado por Cristo en la cruz. Al abolir en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo abolió las ordenanzas en la ley que separaban a la gente la una de la otra. Por medio de eso, Él creó de los judíos y los gentiles un solo y nuevo hombre. Sí, en cierto sentido, este nuevo hombre fue creado, en otro sentido, nació por el Espíritu como el nuevo niño. Número dos, regenerados por el Padre en la resurrección de Cristo para llegar a ser los hijos de Dios, quienes constituyen la casa de Dios. ¿Qué significa esto? Primera Pedro 1:3 dice que todos nosotros fuimos regenerados por Dios el Padre por medio de la resurrección de Cristo. ¿Pueden ustedes entender la Biblia de esa manera? El nuevo niño, número uno, fue creado por Cristo. Y luego nació del Espíritu y luego fue regenerado por el Padre con la vida divina. Para llegar a ser los hijos de Dios, los mismos constituyentes de la casa de Dios. Número 3, nacido del Espíritu, en el Espíritu de los creyentes. Nacidos por medio de ¿cuál? ¿Qué madre? Los elegidos de Dios son la mujer que sufre dolores de parto. Los elegidos, ¿quiénes son los elegidos de Dios? La iglesia, nosotros. Entonces, por un lado, somos el bebé, el niño, que nació, y por otro lado, somos la mujer que da a luz o que sufre dolores de parto. Somos la madre y el niño a la vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es la Biblia. Esto es la Biblia. No tan solo eso. Nosotros somos la madre
que da luz y el niño a la vez, y finalmente el niño es Cristo. Escuchen, número 5, 5 con medio paréntesis. Este niño, como el Cristo que regresa, cuando este niño nació, eso quiere decir que regresó Cristo. Cristo dejó a sus discípulos en el día de su muerte, como por un día, y luego regresó como hijo o niño. Es mejor que lean ustedes 16:22. Ed, léelo. Todos abran su Biblia a Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero vosotros, los discípulos, es decir, la mujer que da a luz, que sufre dolores de parto, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. ¿Cuándo los volveré a ver? Cuando nació, como hijo, como niño. Y ese niño nacido era Cristo en su regreso. Yo me confundí. ¿Quién es quién? La mujer es la madre, tanto la mujer como el niño, y el niño es Cristo. Y este es el nuevo hombre. Número 6. Para ser el nuevo hombre. En Colosenses 3, 10 y 11 dice que en el nuevo hombre no hay lugar para ningún otro tipo de hombre. No hay lugar para los británicos, ni los americanos, ni los chinos. No hay lugar para coreanos, ni japoneses. No hay lugar. Solo hay lugar para uno, para Cristo. Porque dice, en el nuevo hombre, Cristo es todos los miembros y es en todos los miembros. Ese es Cristo, el nuevo hombre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Luego, número 7, los creyentes se visten de Él. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Si este nuevo hombre es con lo que se visten los creyentes, mediante la revelación en el espíritu de sus mentes. ¿Pueden ustedes entender la Biblia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo está mezclado como uno. Pero esto es la Biblia. Me preguntarán, Manny, ¿por qué dice usted así? Pues yo digo porque la Biblia lo dice así. Yo enseño así porque la Biblia lo revela de esta manera. Esto es la Biblia. Tienen que dedicar mucho tiempo para descubrir esto y aquello. ¿Y qué es qué? Yo creo, yo no sé, no conozco la química, pero creo que en la química algunos de los elementos han de ser así. Cuando uno los junta, algo metabólicamente ha de cambiar allí, en otra cosa. ¿Cierto? No me gusta utilizar los términos físicos, pero muy a menudo me veo obligado. El gene eh, em- eventualmente llega a ser yo mismo, con todos los oídos, los nariz, los ojos, todo. Un gene llega finalmente, tan pequeño, llega a ser lo que soy yo, este hombre viejo, y este hombre viejo tiene genes. ¿Se fijan? Finalmente este gene llega a ser un americano. Vaya, es mejor que lean todo y estudien esto y entrarán en ello.
y el tiempo casi se nos acaba. Por último, todo esto tiene su consumación en el cuerpo de Cristo. Escuchen. Este nuevo niño finalmente será el nuevo hombre, que es Cristo, con los creyentes como constituyentes. Y esto finalmente será el cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo de Cristo. Ahora llegamos al número 2 romano, la unidad de los creyentes incorporada a la unidad del Dios triuno. Esto es más cosas curiosas. Nuestra unidad está incorporada a la unidad del Dios triuno. Finalmente, nuestra unidad es la unidad misma del Dios triuno. La unidad del cuerpo de Cristo es la unidad del Dios triuno. ¿Y quién es esta unidad? El Dios triuno, el Padre como fuente, el Hijo como el elemento y el Espíritu como la esencia. Dentro de nosotros, ellos tres son la unidad. La unidad es el Dios triuno. ¿Y qué del Dios triuno? Pues el Dios triuno son muy tienen mucha armonía entre sí. Entre Dios, entre la Trinidad, son uno. Ya más tarde leeremos los versículos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, está la oración con la que Cristo concluye el discurso que consta en los capítulos 14 al 16. B. El Hijo alza los ojos al cielo y ora al Padre, lo cual muestra la Trinidad económica. Escuchen. El Hijo en la tierra alza sus ojos al Padre que está en los cielos. Así que los dos no están en el mismo lugar, ¿cierto? Y los dos hicieron dos cosas distintas. Uno oró, el otro escuchó. Esto no es la Trinidad esencial, sino que la Trinidad económica que obran juntos, el Padre, el Hijo orando y el Padre escuchando en el cielo. C, para la glorificación del Hijo, a fin de que el Padre sea glorificado, así como el Hijo ha glorificado al Padre en su vida y su ministerio terrenales. D, se basa en la unidad de los creyentes. La oración del Hijo, rogándole al Padre que glorifique al Hijo, para que el Hijo le glorifique al Padre, es de tráfico de glorificación, se basa en la unidad de nosotros. Si no somos uno, el Hijo no puede ser glorificado, ni tampoco el Padre puede ser glorificado por el Hijo. ¿Cómo puede ser glorificado Cristo? Por medio de nuestra unidad. Cuando somos uno, Cristo es glorificado. Cuando Cristo es glorificado, Dios el Padre es glorificado en la glorificación de Cristo. Este tipo de glorificación se basa en la unidad nuestra. Escuchen, nuestra unidad está incorporada con la unidad del Dios triuno. Número 1. Por la vida eterna del Padre, la cual transmite en su nombre y en su palabra. Es bien curioso. Por la vida divina o eterna, la vida se encuentra en el nombre y la palabra del Padre. Así que nuestra unidad es por el nombre del Padre y la palabra del Padre, y dando a entender la vida del Padre.
Número 2, por las palabras santificadoras del Padre, las cuales son la verdad, la realidad divina al morar el Dios triuno en los creyentes y estos en Él. ¿Cómo puede Dios satisfacernos por medio de su palabra únicamente? Al santificarnos más bien, perdón. Esta santificación debe ser por medio de Dios y nosotros morando mutuamente el uno en el otro. El mismo Dios santificador está en nosotros y nosotros estamos en el Dios santificador. El santificador están los que están siendo santificados y los que están siendo santificados está dentro del santificador. Así que ahí está la morada mutua o morando mutuamente el uno en el otro. Así que espontáneamente somos santificados. ¿Me pueden entender? El número 3, por la gloria que el Hijo da a los creyentes. ¿Cuál gloria? La gloria dada por el Hijo mediante el mutuo moral de Dios Trino incorporado a los creyentes. Ahí. ¿Pueden entender? Bien. Para poderles ayudar, abran ustedes la Biblia a Juan 17, 22 y 23. Pueden ver estos puntos. Aquí están, aquí yacen estos puntos. La gloria que me diste, versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Escuchen, los creyentes sean uno, así como los tres de la Trinidad son uno. ¿Está claro? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vea, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Yo en ellos, ¿cierto? Vea, yo en ellos y tú en mí. Padre, yo en ellos y Padre, tú en mí. Así que tú estás también en ellos, no directamente, pero indirectamente. Yo en ellos directamente. Y tú estás en mí o tú eres en mí, así que tú eres en ellos indirectamente. ¿Qué es esto? Esto es el Padre, el Hijo y los discípulos. Todos moran mutuamente el uno en el otro. En un mezclándose tanto que no se puede saber quién es quién. Pero esto es la gloria. Si esto ocurre, vaya, Cristo es glorificado. Y el Padre es glorificado en la glorificación de Cristo por morar mutuamente en nosotros. ¿Qué es esto? A esto le llamo yo la incorporación. Esto es una clase de incorporación. La incorporación. ¿Dónde estamos? E mayúscula, incorporada a la unidad de la Trinidad económica por causa de la vida de iglesia, la cual constituye el cuerpo de Cristo. ¿Dónde estamos? Yo no sé dónde estoy. Ya me perdí ciertamente en el gran bosque. Número 1, la Trinidad Divina está en armonía desde el punto de vista económico. El Padre da su gloria al Hijo, número 2, para que éste lo exprese en su naturaleza, su vida y sus atributos en la filiación divina, a fin de que el Padre sea glorificado. Número 3, el Hijo da la gloria divina en la filiación divina a sus creyentes, quienes son los muchos hijos de Dios que participan de la filiación divina junto con Él. ¿Entienden el idioma? El lenguaje. El Padre da o dio su gloria. ¿Qué es esto? Es decir, el expresar a Dios, a su Hijo. ¿Y esto qué? Y
Este es el derecho. El hijo tiene el derecho de expresar a Dios en la filiación. Y este derecho está involucrado en la filiación. Debes ser hijo de Dios y entonces tienes el derecho de expresar la gloria de Dios. Y tal derecho de glorificar a Dios en la filiación ha sido dado a todos los discípulos de Cristo porque todos son hijos de Dios. Ellos tienen esta filiación. Es decir, el derecho de glorificar al Padre para su expresión. F, finalmente es mantenida esta unidad en el amor del Padre al morar en Él en ellos y ellos en Él por la eternidad como la Nueva Jerusalén. Y aquí me detengo. ¿Entienden? Si entienden, entienden. Si no entienden, no entienden. No tengo ninguna otra manera. Esto es Juan 17. Dos clases de unidad, de hecho son una sola clase. ¿Cierto? Dos clases incorporadas juntas para hacer una sola clase. Por medio de morar mutuamente del Dios Triuno en o con sus creyentes y sus creyentes, pues son muchos, el Dios Triuno por lo menos uno. Si quieren tener división, pueden hacer división, pero entre el Dios Triuno de estos tres no hay división, sino armonía, unidad. Finalmente, la unidad de ellos llega a ser la unidad de los discípulos. Y la unidad de los discípulos llega a ser la unidad del cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Pues el cuerpo es el nuevo hombre. ¿Y qué es el nuevo hombre? Cristo. ¿Cómo llega a existir este nuevo hombre? Pues fue creado por Cristo en la cruz y también nació por el Espíritu y fue regenerado por el Padre. Escuchen esto. Para llegar a ser hijo, niño, para llegar a ser nuevo hombre, y el nuevo hombre es Cristo, y luego tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Sin tener que decir ustedes, pero yo también me perdí. Pero esto es la Biblia. Pues si usted se sienta dos o tres en un grupito para leer esto y estudiar palabra por palabra, yo les aseguro que el Espíritu revelador estará con vosotros y los guiará dentro o a este entendimiento. ¿Cómo puedo yo escribir tal cosa? Piensen, ¿no? ¿Cómo puedo yo escribir tal cosa? Piensen. ¿Con esta mente únicamente? Yo no tengo esta capacidad. El Espíritu de revelación estuvo conmigo. Fue conmigo. Mi ayudante te puede dar testimonio. Yo solo se lo recité. Solo se lo recité. Todas las frases y cláusulas y oraciones a ella, y ella solo lo escribió a máquina. Bien. Ahora yo voy a tener dos oradores de los mejores, Ron Kangas y Ed Marks, para que sigan mi hablar. No se miren el uno al otro, no se miren. Esta noche no hay límite de tiempo. Nos pasaremos hasta más de las 10 de la noche. No podemos hacer otra cosa.
Si el hermano Lee está perdido, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro yo? Hermanos, en este mensaje estamos tocando, por medio de la revelación del Espíritu, el significado intrínseco de los capítulos más misteriosos de toda la Biblia, en dos temas: el organismo del Dios Trino procesado y consumado, y la unidad de los creyentes incorporada a la unidad del Dios Triuno. Yo procuraré de recalcar lo que a mí me pareció ser los puntos cruciales para enfocar nuestra atención. Comencemos con la palabra organismo. El organismo. Nuestro hermano nos dio una definición de la palabra organismo como una estructura para contener una vida interna. Así que existe una estructura que es exterior, física, y sin embargo orgánica. Y ella contiene una vida interior para el propósito de desarrollar esa vida interior. El Dios Trino procesado y consumado a la vez tiene un organismo como resultado de la glorificación de Cristo. Y este organismo es una estructura para contener la vida divina, que es el Dios Trino mismo, para el desarrollo de esa vida y para la expresión de tal vida por medio del organismo. Pensé en Colosenses 1:19, que el cuerpo, por aferrándose a la cabeza, crece con el crecimiento de Dios. El Dios Trino en sí mismo no crece, Él no se desarrolla, pero en el organismo de la cual Él es la vida intrínsecamente, Él crece y Él se desarrolla. Ahora en Juan 14 hasta el 16, el Señor da un largo discurso por la noche antes de ser crucificado, concerniente al resultado de su glorificación. La carga verdadera de su discurso es el resultado. Sin embargo, el resultado depende de la glorificación. Si nosotros no vemos la glorificación de Cristo, no tenemos la clave para abrir estos capítulos que nos hablan del resultado en tres aspectos. Esta mañana el hermano Lee nos señaló que en cuanto a la glorificación, existe la muerte para la resurrección, para la gloria. En Juan 7:39, en hablar del Espíritu, la palabra dice que no había Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando nuestro Señor fue glorificado por medio de la muerte y resurrección, el Espíritu de Dios fue compuesto con los elementos de la divinidad, humanidad, crucifixión y resurrección, y llegó a ser el Espíritu, que es el Cristo neumático, el Espíritu consumado. Este Espíritu, como la glorificación de Cristo, es el volver crucial en estos capítulos para producir el resultado, que es el organismo como constitución. De otra manera, Dios, el triuno, sigue siendo Dios y los discípulos siguen siendo discípulos. No hay manera para que entremos en Él. ¿Cómo puede Cristo llegar a ser algo en lo cual podamos entrar? ¿Cómo puede llegar a ser Él algo que pueda entrar en nosotros para que Él entre en nosotros? ¿Quién es este yo en vosotros? Es el Cristo neumático, el Cristo que es el Espíritu, y el Cristo en el cual entramos es el Espíritu. Pero la carga de este mensaje no es la glorificación misma, sino en el fruto, el resultado. El fruto es una divina y humana constitución.
una entidad del Dios Trino procesado y consumado, y sus elegidos regenerados, transformados, conformados y glorificados como organismo del Dios, como organismo. Debido a que es una constitución, algo más del Dios Trino procesado y consumado está involucrado allí. Es divino y humano. Así que debe de haber la vida divina, pero también la humana. Sin embargo, no la vida natural humana. La vida natural humana no puede ser parte de este organismo, sino que es la vida humana transformada por la vida divina. Estas dos vidas se constituyen juntas para producir el organismo divino del Dios Trino procesado y consumado. Y como trataremos de señalar, este organismo es un organismo de 4 en 1. No estamos diciendo que hay una cuarta persona en la deidad. Esa mentira de blasfemia ya la expusimos y la hemos refutado. Pero el Dios Triuno, procesado y consumado, es parte de una constitución, una entidad, un organismo. Este organismo también incluye la humanidad regenerada, transformada y glorificada. Pero hay 4 en esta entidad, ¿acaso no? El Dios Triuno y nosotros como los elegidos glorificados es una entidad 4 en 1 en cuanto al organismo. El Padre corporificado en el Hijo. El Hijo hecho real en el Espíritu para morar en los creyentes. Él permanece en nosotros como otro consolador, como el Espíritu de realidad. En esta entidad, Dios el Padre es la fuente, el elemento, y el Espíritu es la esencia como la parte más interior del elemento, la cual es la realidad de una sustancia cuya sustancia debe tener un origen. Yo regresaré a la palabra estructura por un momento. Nosotros, los creyentes, somos constituyentes de este organismo como estructura exterior. El contenido intrínseco es el Dios Trino procesado y consumado. Y hermano Lee, en su ministerio, el último año y medio, en Efesios 4 al 6, lo hace esto claramente a una mente renovada. Lo hace claro para una mente renovada. Necesitamos la mente de Dios para poder comprender esta palabra de Dios. Necesitamos orar desesperadamente por otra mente, no tan solo un espíritu viviente, sino que la mente de Dios para que nos sature nuestra mente, para cambiar la manera en que pensamos, para que pensemos los pensamientos de Dios. Ahora, este organismo como constitución tiene una expresión triple. Y aquí hay más cosas involucradas, como la casa del Padre, en Juan 14. Sin la glorificación de Cristo, sin que Él fuese neumático, no puede existir la casa del Padre, porque es una familia divina con los hijos que nacen Dios. ¿Cuándo nacieron los hijos? Pues en el mismo día en que Cristo fue glorificado, en el mismo día en que Cristo fue hecho el Espíritu. En ese día llegó a María y le dijo: ve a mis hermanos, tengo hermanos ya, y mi Padre es vuestro Padre. Sabemos de primera de Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa y también la familia del Dios viviente. Es una composición, esta casa, de hijos regenerados de Dios. Y luego es Betel, un edificio donde se puede poner la escalera o fijar la escalera, y es el templo de Dios, cuyo templo también fue primero Cristo,
les dijo a la gente, destruyanlo y en 3 días yo lo edificaré. Ahora, miren hacia atrás en Juan 2, en ese día que levantó, el día que fue glorificado, el día que se hizo el Espíritu, el día que fuimos regenerados para llegar a ser sus hermanos, en ese día Él levantó un templo corporativo como agrandamiento de sí mismo. Cristo agrandado por medio de sus creyentes en la resurrección, y esto llega a ser una morada mutua donde habitan el Dios Trino y los creyentes edificados. Ahora, como la vid del Hijo para su extensión, para expresar al Padre, voy a llamar la atención a un punto obvio en el bosquejo, de que cada uno de estos 3 frutos está relacionado a uno de la Trinidad Divina. El Dios Trino procesado tiene un organismo divino y humano como constitución, en 3 aspectos. Uno que se relaciona al Padre como casa, el otro relacionado al Hijo como la vid, con los pámpanos que se extienden para la glorificación del Padre como la fuente de todo, por medio de llevar fruto. Y el tercer aspecto es el niño del Espíritu para su mover. Y yo les sugiero al hermano Ed, ¿qué tal? Yo comienzo esto un poco y luego tú entras. ¿Bien? Yo no sé dónde detenerme, así que le doy una clave. El niño del Espíritu para su mover. Cuando llegamos a este punto, estamos fuera de la esfera de la lógica natural y humana. Nuestra mente tiene que ceder, nuestra mente tiene que capitular. Simplemente hay que creerlo y recibirlo, hermanos. Yo confío en todas las palabras que sean habladas en este punto, pero se necesita la mente de Dios para comprenderlo. El nuevo hombre fue creado por Cristo en la cruz. Cuando Él estaba ahí aboliendo todas las ordenanzas, en su muerte que crea el nuevo hombre, el nuevo hombre fue creado. Y el Padre también está allí involucrado para regenerar los componentes de este nuevo hombre en la resurrección del Hijo. Pero el Espíritu es aquel que da nacimiento por los creyentes que sufren dolores de parto. Espero que esto no nos lleve afuera esta explicación. Nos llevo a Gálatas 4. En Gálatas 4, Pablo habla de sus sufrimientos, dolores de parto, los hijos de Dios y de la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén que es madre de todos nosotros. Y la Nueva Jerusalén es nuestra madre, pero la madre es una constitución de los hijos producidos por la madre. Y aquí en este capítulo, ahora yo aprecio de manera nueva, Efesios 1:19, que yo sufro dolores de parto por vosotros. Sí, objetivamente hace 2000 años el nuevo hombre fue creado en la cruz, regenerado por el Padre en la resurrección y nacido por el Espíritu en los creyentes. Pero como esto está siendo traído llegando a existir, algunos tienen que sufrir dolores de parto para producir los hijos que a su vez componen la madre, la cual trae a luz muchos más hijos. Si eso no ayuda, pues que el Señor tenga misericordia de mí. Por lo menos a mí me ayuda, creo. Nacidos del Espíritu, en el Espíritu de los creyentes. Aquí el bosquejo toma una gira un poco, y no sé si lo entiendo exactamente. Hay un giro aquí a la involucración de los creyentes. No tan solo es Cristo en la cruz, el Padre en la resurrección y el Espíritu, sino que el Espíritu está sufriendo dolores de parto en el Espíritu de los creyentes. Por un lado, los creyentes son el niño que nace. Ellos dan a luz a Cristo en la resurrección, pero a la vez se dan a luz a sí mismo este Cristo corporativo que es el nuevo hombre. Ellos son el niño producido,
pero a la vez son la madre que da a luz el niño. ¿Cómo lo sé? Perdón. La Biblia interpretada me lo dice así. La Biblia no me lo dice así. La Biblia nunca me lo dijo así por mi lectura de la Biblia. Pero esta interpretación suena verdadera en mi espíritu. ¿Y de ustedes qué? ¿Esto es la verdad, sí o no? ¡Aleluya! Así que es producido el nuevo hombre por el Cristo que regresa, y este nuevo hombre también es el nuevo hombre en Colosenses 3, en el cual no hay esto ni aquello. Cristo es todo y en todos. Sin embargo, tenemos que revestirnos de este nuevo hombre por medio de la renovación de la mente, por medio del espíritu mezclado que se extiende a nuestra mente. Yo hablaba con un hermano de universidad hace poco, me estaba haciendo preguntas. Él piensa que yo sé las respuestas a sus preguntas de teología. Procuré contestárselas, pero el pensamiento en mí solamente podemos conocerlo por medio de adentrarnos en ello, por medio de llegar a ser ello mismo, por medio de tener la mente renovada para entenderlo. Así que el resultado de todo esto puede ser la consumación del cuerpo de Cristo. Amén. No hay límite de tiempo, Ed. Tenemos hasta las 10 de la noche, hermano Ed. Bueno, todos me pueden escuchar, aleluya. Bueno, gracias Señor por este bosque divino y místico. Y de hecho, este bosque divino y místico es la esfera divina y mística. Y esta esfera divina y mística es una persona. Y esta persona es el Dios Trino procesado y consumado. Como señaló el hermano Ron, tenemos que ver que este discurso nos muestra la carga y el deseo del Señor de tener el organismo del Dios Trino procesado y consumado. Esta es la perla por lo cual vendió todo. Entonces, lo que Él desea es la casa del Padre para su morada. Él desea la vid del Hijo para su extensión, y somos los pámpanos de la vid del Rey. Qué maravilloso, ¿no? No de la reina, sino del Rey. Y Él desea tener el niño de espíritu para su mover. Así que para hacerlo realidad, después de este largo discurso, Él oró. Y esta oración es lo que lo hace real esta perla. Lo que hace real esta perla es la unidad de los creyentes incorporada a la unidad del Dios triuno. Y yo aprecio tanto que el Mali hizo esta declaración. Dijo que el Dios triuno es nuestra unidad. Qué maravilloso, ¿no? Esta esfera divina y mística del Dios Trino procesado y consumado es nuestra unidad. Fuera de este Dios Trino no hay unidad, ¿cierto? En las Naciones Unidas no hay unidad. Si no hubiera detectores de metal, tal vez se tiraran balazos ahí. Pero aquí hay unidad, porque estamos morando mutuamente el uno y el otro en el Dios Trino procesado que mora en nosotros también. Y en sí mismo. En la unidad, en el Dios Trino, en la unidad de morar mutuamente el uno en el otro. Una vez el hermano Lee dio una maravillosa definición de la unidad del cuerpo de Cristo. Escuchen, la unidad del cuerpo de Cristo es la unidad del Dios Trino agrandada. Es maravilloso. Así que el Padre está en el Hijo, el Hijo está en el Padre, el Espíritu está en el Padre y en el Hijo, ahí está en nosotros y nosotros estamos en ellos. Y por estar o ser en ellos, en esta morada mutuamente, esa es la unidad agrandada de la Divina Trinidad. ¡Qué maravilloso! En el Evangelio de Juan, capítulo 17, es su oración concluyente. El Hijo alza los ojos a los cielos, al Padre, indicando que aquí está operando económicamente la Trinidad.
vemos que hay un tráfico de glorificación. Recuerden que esto le llamó el tráfico, y esto es la glorificación del Hijo para que el Padre sea glorificado. El Padre glorifica al Hijo, y luego al glorificar al Hijo, Él también es glorificado. Pero si nosotros no somos uno, el Dios Trino no puede ser glorificado. Entonces tenemos que pasar por estas etapas. En el compartir del hermano Lee acerca de Juan 17, por lo menos esta noche, dijo que esta glorificación se basa en la unidad de los creyentes. Y nosotros tenemos que pasar por estas etapas de la unidad descrita en el punto D. Primero tenemos la etapa inicial. Esto está en el estudio de vida. Por la vida eterna del Padre, la cual transmite en su nombre y en su palabra. Tenemos el nombre del Padre, eso quiere decir que tenemos su vida. Su vida está en la palabra. Todos somos hermanos y hermanas esta noche, ¿verdad? Tenemos la vida del Padre. Esto nos hace uno. Tenemos la misma vida de nuestro Padre Dios. Luego tenemos la palabra santificadora del Padre, la realidad divina al morar el Dios Trino en los creyentes y estos en Él. Cuando entramos en la palabra santificadora, dijo Él, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es realidad o verdad. Y la palabra aquí está en contra versus el mundo, la manera de salir del mundo. Saben que el mundo, cuando estamos en el mundo, estamos divididos. El mundo está dividido. Tenemos que salirnos del mundo por medio de la palabra santificadora, la cual nos mueve dentro del Dios Trino que mora en nosotros y nosotros en Él, donde hay unidad y donde estamos santificados. Somos santificados, donde estamos santificados del mundo y saturados del Dios Trino que mora mutuamente el uno en el otro y en nosotros. Y esto es por la gloria que el Hijo da a los creyentes mediante el mutuo morar del Dios Trino e incorporado a los creyentes. Tenemos la gloria del Padre, ¿cierto? Y este es la etapa consumadora de la unidad. El hermano Lee también lo señala en la nota. En esta etapa de la unidad divina, nuestro yo es totalmente negado. Así que tenemos el mundo y el yo, ¿cierto? No queremos la expresión de nosotros mismos, el yo, sino que queremos la gloria de Dios, la cual es la expresión del Dios Trino, que emane por todo nuestro ser en la unidad divina, de donde hay morar mutuo con esta persona a quien amamos. Bueno, que el Señor conteste su oración. No creen ustedes que el Señor está respondiendo y contestando su oración durante el entrenamiento. Yo sí lo creo. Así que en el punto E tenemos incorporar la unidad de la Trinidad económica por causa de la vida de iglesia, la cual constituye el cuerpo de Cristo. Bueno, es maravilloso. El hermano Lee termina y dice que no hay división en el Dios Trino, ¿cierto? Solo hay armonía, y hay una armonía de intermorar mutuo. Así que la oración es que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. ¿Cómo son uno ellos? Son uno por morar mutuamente el uno en el otro. Somos metidos en este Dios Trino que mora el uno en el otro. Y en este morar mutuo hay una unidad maravillosa que el mundo no entiende, pero que cuando el mundo lo ve, creerán. Bueno, aquí me detendré, de otra manera se van a confundir más. Hay que tener hermanos que comparten. No es maravilloso estar en esta esfera divina y mística, hermanos. Aleluya, por el organismo